La segunda lección se llama Un feo gigante. Un feo gigante y habla sobre la historia donde David mata a Goliat. Desde luego este es uno de los momentos más famosos en la vida de David y desde su perspectiva, su mundo cambia por completo en este día. Él nunca volverá a ser el mismo. Gigantes, feos gigantes. Cuando se habla del feo gigante, casi todos los gigantes son feos. No todos lo son, pero la mayoría sí lo son. Ellos vienen en toda clase de formas y, bueno, sabes, yo creo, por ejemplo, que Betsabé se convirtió en un gigante más tarde en la vida de David, ¿cierto? No era fea, pero el asunto estuvo feo, ¿sí o no? Los gigantes nos van a forzar a situaciones de crisis. Y con esto me refiero a que cuando el gigante viene rugiendo, envíenme a un hombre a pelear, tienes que hacer algo. Los israelitas terminaron haciendo lo que no debieron, terminaron corriendo al lado equivocado en lugar de pelear, pero tienes que hacer algo. Los gigantes no hacen líderes o la crisis no produce liderazgo, lo que hace es que libera el liderazgo. Es decir, en la familia de David, nadie sino Samuel y la familia de David, y él personalmente, sabían que él era ungido de Dios para ser el próximo rey de Israel. Esta es información ultra secreta. Nadie está hablando del tema, pero pasado el día, todo el mundo va a saber quién es David. Esa noche de camino a casa, todo el mundo está diciendo, debiste haber estado ahí, nunca había visto nada igual. Es decir, todo el mundo habla sobre David. Fue gracias a que la situación crítica reveló, le liberó por la unción que estaba en su vida. En lugar de huir, él corrió hacia el gigante. Gran diferencia. Y ahora todo el mundo sabe que David es ungido con aceite. Antes de esto nadie sabía, pero ahora todo el mundo, vaya, hay algo distinto en cuanto a este joven. Pero aún así, la unción produce un conflicto en nuestras vidas, pero también nos va a llevar a la victoria. Nunca vayas a olvidar eso. Pero no pienses solamente que por ser un ungido de Dios, nunca vas a tener problemas. No, probablemente irás a tener mayores problemas. La unción te va a empujar a esa situación en la que tendrás que hacer algo al respecto. Todos los demás podrán huir, pero David no puede huir porque hay algo en su interior que le fuerza a enfrentar al gigante. Ahora, mientras se leen los primeros versículos del capítulo 17 de Primera de Samuel, esto es en realidad una imagen de la cruz. Ahora voy a animarles, mientras leen sus Biblias, no solo lean superficialmente, presten atención a los detalles, busquen el significado de diferentes palabras. En esta historia, por ejemplo, cuando habla de cómo el gigante sale rugiendo contra David. Y David se da cuenta de que este es un momento especial. ¿Por qué nadie se levanta, va y enfrenta al gigante? Por ejemplo, su nombre era Goliat. Goliat viene de la misma raíz gramatical que Gólgota. ¿Alguien aquí recuerda Gólgota? Ahí es donde Jesús murió. Se dice que estaban luchando en un campo llamado Efes Damim. ¿Qué significa Efes Damim? Campo de sangre. No hay duda de que se le dio ese nombre por los soldados caídos ahí en batalla. Campo de sangre, pero Jesús murió allí. Su campo de sangre fue la cruz. Fue en un lugar llamado el Valle de Ela. Ela es uno de los nombres para Dios. Así que literal es en el Valle de los Dioses, en el campo de sangre, donde enfrenta a Goliat. ¡Qué tremenda imagen de la cruz! Entonces, lo primero que David debe hacer en su misma vida personal es responder a la pregunta, ¿quién es David? Y eso debes hacer. Eres joven, tienes una vida por delante, pero debes responder a la pregunta, ¿quién soy yo?
Hasta que no puedas responder la pregunta, no podrás matar a los gigantes. No serás capaz de hacer grandes cosas hasta que sepas quién eres. Verás, los gigantes más grandes de nuestra vida, muchos de ellos son gigantes mentales. Y muchos de ellos están en nuestro cerebro, en nuestra cabeza. Y tienes que enfrentarte a estos gigantes mentales. ¿Quién es David? No permitas que las opiniones de otros definan quién eres tú. Tú debes ser quien Dios te ha llamado a ser. Por ejemplo, yo les mencioné en mi testimonio personal cómo yo supe que Dios me había llamado a predicar. Yo sabía que era un predicador desde que era un niño y doy gracias por haberlo descubierto. ¿Quién soy yo? Mi esposa y yo cumpliremos este año 47 años de casados y pues hemos disfrutado una maravillosa relación. Soy gran parte de lo que soy gracias a quién es ella. Desde que ella era una niñita, como a los 6 añitos de edad, ella le decía a su familia, cuando sea grande me voy a casar con un predicador. No había nadie en su familia que fuera predicador. Ella, no había razón como para qué lo diría. Era Dios hablándole, hablando a su corazón de niña. Dios hablándole cuando todavía era una niña. Entonces lo primero que debes hacer es responder a la pregunta, ¿quién soy yo? David respondiendo a la pregunta, ¿quién soy yo?, es lo que lo va a liberar para su destino. Uno de los problemas es que siempre existirá gente a tu alrededor que querrá aconsejarte. Les llamo los dudosos. El rey Saúl era uno de ellos. Gente que querrá decirte lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer. Bueno, entonces, si él sabe qué hacer, ¿por qué no entonces va él a matar al gigante? Es muy obvio. Está hablando de algo que ni siquiera entiende. Entonces, no escuches a todos los dudosos. Recuerdo, por ejemplo, una vez cuando estaba en la preparatoria y fuimos a una estación de radio. Yo estaba muy interesado en la radio porque, pues, puedes predicar en la radio y esa era mi forma de pensar. Y recuerdo que el locutor volteó a mirarme y me dijo, joven, porque yo le había dicho, yo quiero estar en la radio, y me dijo, no tienes voz para la radio. Y me pregunto de dónde habrá sacado esa idea, pero agradezco que rechacé esa idea y que no le hice ningún caso. Pero siempre habrá alguien que te diga lo que no puedes hacer. No permitas que ellos sean los que definan tu vida. Sé como David. David sabía, soy un ungido de Dios. ¿Por qué no va ninguno a enfrentar a este gigante? Y entonces él se rehúsa a escuchar las dudas del rey Saúl. Verás, la realidad aquí es que antes de que David pueda hacer la pregunta, ¿quién es este filisteo incircunciso?, que es el término que él usó para Goliat, el primero debe ser capaz de responder a la pregunta, ¿quién es David? ¿Quién soy yo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuáles son mis dones? ¿Cuál es el llamado de Dios sobre mi vida? Hay mucha gente que, pues, a mi edad, se está retirando. De hecho, varios de ellos, más jóvenes que yo, se retiran. Pero esto que estoy haciendo no es solo una profesión. Esto es un llamado de Dios sobre mi vida. ¿Por qué debo dejar de hacer lo que Dios me ha llamado a hacer mientras siga haciéndolo de manera efectiva? Esa es la gran diferencia. Esta no es solo una profesión. Entonces, para responder a la pregunta, ¿quién soy yo? ¿Qué dones me ha dado Dios para hacer? ¿Qué me ha llamado Dios a hacer? Esa es la forma de alcanzar tu potencial. David debe responder a la pregunta. Y cuando tú puedas responder a la pregunta, podrás entonces alcanzar tu potencial. Aprende de tus éxitos en el pasado. En la vida de David la imagen es, antes de matar a Goliat, él mató a un león y a un oso. Construye sobre esas cosas. No comiences con algo grande. Tengo un amigo puertorriqueño que es muy humorista y él vino a Cristo y estaba muy entusiasmado por Dios y me contaba una historia que cómo oraba a Dios para
que llenara su tanque contenedor con gas y pues no ocurrió. Y entonces él está por demás frustrado y dice, Dios, tú me avergüenzas, aquí estoy yo orando y creyéndote y ejercitando mi fe y ¿por qué no contestas mi oración? Y él dice, oí a Dios hablarle a mi espíritu. Hijo, a la próxima, empieza con menos. Yo me reía mientras me contaba la historia y le dije, a lo mejor sí era Dios hablándote. Empieza en donde estás. ¿Por qué creerle a Dios por $1,000,000 si no le puedes creer por $5? ¿Por qué? Empieza en donde estás. Y mientras vas matando a tu león, matando a tu oso, serás capaz de enfrentar a tu gigante cuando éste aparezca. No se empieza con gigantes, poco a poco se llega a ellos. Eso hizo David. Ahora, gracias a la victoria de David sobre el león y el oso, él obtuvo una fe aún más grande. Por ejemplo, en mi vida puedo recordar esos primeros días, cuando comencé a seguir a Cristo, como evangelista joven y todavía soltero. El primer par de años yo viajaba solo y como evangelista de jóvenes. Y mi primer año como evangelista, el total de ofrendas para todo el año fue de $550. Mis pagos del auto. Yo tenía un Ford. Mi pago del auto era de $350. Eso me deja con 200. Y el resto de esos 200 los tuve que gastar en gasolina y en aceite para el coche. Y compré una llanta usada por $20. No compré comida, ni compré ropa. Predicaba en iglesias que si alguien después del servicio me invitaba a su casa y me daba de comer, pues yo comía con ellos y disfrutaba la comida. Y si no lo hacían, pues yo lo llamaba día de ayuno. Voy a ayunar hoy porque no voy a permitir que el diablo me haga irme con hambre, ¿no? Pero lo que quiero decir es, empieza a tu nivel. Ahora, hoy, yo le creo a Dios y es tan fácil el día de hoy como era tan fácil el día de ayer, cuando no tenía nada. Si alguna persona me extendía la invitación, entonces podía ir a dormir a una cama, o si no, entonces dormía en mi auto o en las bancas de una iglesia. Y eso es precioso para mí el día de hoy, porque ahí es donde fui construyendo mi fe. Hoy puedo creerle a Dios por miles de dólares cada semana. Pero yo no comencé ahí. Yo comencé con solo centavitos. Comienza en donde estás. Como David ha matado a su león y a su oso, su fe ha crecido hasta el punto en el que ya está listo para enfrentar al gigante en la vida. Aquí hay una buena gráfica, está en sus notas, si es que no logro que el presentador muestre lo que quiero. Pero si miran en la primera parte de sus notas, verán esta muy buena gráfica ahí. Pero es una excelente ilustración de cómo vamos a crecer en el liderazgo. Debemos tomar el pasado, que es donde estuvimos, y usar el pasado para guiar nuestro futuro. No dije controlarlo, dije guiarlo. Hay una gran diferencia. Es decir, apunta a la dirección en la que yo voy. En el caso de David, David es ungido para ser rey. Él no es ungido para matar gigantes. El gigante es solo un problema con el que él se enfrenta en su camino para ser rey. Que tu pasado guíe tu futuro. Ahí es en donde quieres estar. Y entonces que tu futuro instruya tu presente. Ahí es en donde estás. Ahí David debe tomar una decisión. ¿Qué es lo que voy a hacer hoy contra este gigante? Bien, Dios estuvo conmigo contra el león y el oso. Dios me ha ungido para ser rey. Entonces, él puede tomar la decisión. ¿Qué es lo que va a hacer ahora mismo? Tengo que enfrentar al gigante. Tengo que matar al gigante. Así que pues esta es una excelente gráfica que te puede ayudar en la toma de decisiones. Deja que el pasado te guíe hacia el futuro, o te apunte la dirección, en otras palabras. He sido ungido para ser rey. Deja que el futuro te ayude a tomar la decisión ya mismo. Como he sido ungido para ser rey, debo lidiar con este gigante.
Debo encargarme de él. Y creo que esa es una de las razones por las que David tuvo tanto éxito ese día. Ahora, la segunda pregunta que David debe responder. La pregunta de ¿quién es Goliat? No solamente debes definir quién eres tú, eso es lo primero, sino que debes definir quién es el enemigo. Y mirando a Goliat, David vio a Goliat totalmente diferente a los demás israelitas. A los demás hombres les aterrorizaba este tipo, porque lo único que saben es que están viendo a su tamaño físico. Él tiene unos 3 metros de estatura, eso es más alto que el techo de este cuarto. Él es un hombre enorme. Ellos saben bien cuánto pesa su armadura, saben bien cuánto pesa la punta que tiene en su jabalina incluso, saben bien cuánto pesa absolutamente todo. Pero yo no estoy hablando de eso. David sabe que Goliat no tiene pacto con Dios. En otras palabras, si vas a sentir lástima por alguien hoy, siente lástima por Goliat, porque acaba de encontrar rival. No porque David sea un gran guerrero, sino porque Dios es un gran Dios. David entendió esto, por esto le llama filisteo incircunciso, que en otras palabras es, él no tiene relación alguna con Dios, él no conoce a Dios. Puede sentir lástima por Goliat, porque acaba de encontrarse a un hombre que sí conoce a Dios. Escúchame con atención. Una persona que conoce a Dios nunca está en desventaja ante alguien que no le conoce. Hace muchos años mi esposa y yo estábamos viajando. Éramos jóvenes evangelistas y un amigo, hemos sido amigos 40 años, un amigo de toda la vida. Estábamos en su casa una noche y yo estaba predicando avivamiento para él y él lo que quería era grabar estos mensajes. Él decía, hombre, yo quiero escuchar esto otra vez. Él fue a buscar su grabadora, una vieja grabadora de cinta, ya se imaginará hace cuánto fue esto. Antes de que hubiera cassettes, mucho antes de los discos, no teníamos nada de eso, pero él tenía... si mal no recuerdo, era fabricada por la compañía Sears y yo jamás había visto una parecida. De hecho, yo nunca he sido afecto a la mecánica. Yo solo sé lo suficiente para usar un martillo y un desarmador, cosas así, pero por ningún motivo soy alguna especie de genio mecánico, no. Pero bueno, entonces toma la grabadora y la llevamos a la tienda y por allá no pueden encontrar cuál es el problema y... Él enciende la grabadora y cuando lo hace se escucha por ahí una voz y él dice, no sabía que había algo en esa cinta. Escuchamos y era alguien contando un chiste sucio en la grabadora del pastor. Yo me enojé. Le dije, con razón no la pueden arreglar. Cualquiera que sea tan malo como para contar un chiste sucio en la grabadora de un pastor, pues con razón no la pueden arreglar. Vaya, el tipo ni se inmutó y me dijo, bueno... Me la entregó y dijo, usted arréglela. Bueno, ahora mi fe está siendo puesta a prueba. ¿Y ahora qué voy a hacer? Bien, pues yo tampoco me voy a inmutar entonces. Está bien, dámela. La voy a poner a mi auto y voy de regreso a donde nos estábamos quedando. Al día siguiente la saco y me pongo a orar porque no sabía qué hacer. Cuando no sabes qué hacer es buen momento para orar. Así que estoy orando e imponiendo manos sobre esta grabadora y diciéndole a Dios, Dios, tú sabes que yo jamás he visto una grabadora así, tú sabes que no soy ningún mecánico, no sé nada de esto, pero tú muéstrale a mi amigo que un hombre lleno de tu Espíritu Santo nunca se encuentra en desventaja ante alguien que no conoce a Dios. Abro la tapa de esa grabadora y lo mejor que se me ocurre para describirlo son rayos láser. Mis ojos concentrándose en una sola parte. Y pienso, a ver, espérame tantito. Esta pieza que está tocando esta otra, ¿eso no se ve bien? Ahora, si tomo mi desarmador y le doy un ajuste ahí en donde no toca bien, y funcionó de maravilla. Ahora, no puedo llevarme el crédito, pero santo Dios, llego a la casa esa noche todo sonriente, le pongo la tapa otra vez, tomo la grabadora y le digo, tome su grabadora. Ya puede grabar los mensajes porque un hombre lleno del Espíritu Santo nunca va a estar en desventaja ante una persona que no conoce a Dios. Nunca lo olvides. Conoces a Dios. Dios está en ti. Eres del pueblo de Dios. Y eso te pone en una completamente nueva dimensión.
Eso te da una habilidad de la que el mundo no conoce absolutamente nada. Eso es lo que entendió David. David sabía perfectamente bien que Goliat era grande, pero también entendió que Goliat era lento. Goliat es un gran hombretón, sí, pero no es rápido. Y David, desde luego, él es un joven, ¿sabes? Calculamos que tenía aproximadamente 17 años de edad cuando mató a Goliat. Él es, podríamos decir, como un felino. Él es muy, muy rápido y se da cuenta que Goliat es lento. Los demás israelitas solo ven a Goliat como una amenaza. David lo ve como una oportunidad. Y es lo que tú debes hacer. Debes estar buscando por las oportunidades que Dios te está dando. ¿Cuál es la oportunidad? David dice, vaya, Dios me ayudará a derribar a este gigante y ganaremos la batalla. Esta es nuestra victoria hoy. Entonces él ve a Goliat muy diferente a como todos los demás ven a Goliat. David no se va a enfrentar a Goliat en sus propios términos. Y te advierto aquí, porque el diablo siempre va a querer hacer esto. Él siempre va a querer que te enfrentes a él en sus propios términos. Por ejemplo, con Goliat, él va a querer usar siempre su fuerza bruta para poder así poner sus manos sobre David. Y para como está escrita la historia, es así como pretendía matarlo con sus propias manos. Nunca tomó su arma. Él simple y llanamente iba a desmembrarlo pieza a pieza con sus propias manos, lleno de ira. Pero David no iba a pelear de esa manera. David, debes usar la cabeza. Deja que el Espíritu Santo te dé ideas nuevas. No todas las grandes ideas han sido usadas ya. Dios es un creador. A Él siempre se le ocurren ideas nuevas. Así que David piensa, si puedo darle justo entre los ojos, este gigante está cubierto en armadura, excepto un lugar. Correcto, justo entre los ojos. Si puedo darle justo entre los ojos con esta roca, puedo noquearlo de un golpe. Y eso es justo lo que hizo. Es posible que esta sea la primera bomba inteligente, es decir, este era un misil guiado. Alguien dijo que Goliat fue golpeado antes de siquiera saber qué ocurría. Y él murió de daño cerebral, ¿sabes? Él fue noqueado de un solo golpe antes de saber siquiera qué estaba ocurriendo a su alrededor. Ese es David, pero te estoy retando a ti porque Dios quiere darte ideas a ti. Ideas que no porque nadie las haya hecho antes, no pienses que no pueden hacerse. Puedes hacerlo. Es Dios quien está dándote la dirección. Este es el problema que surge a medida que envejecemos. Nos familiarizamos cada vez más con nuestro pasado. La tradición siempre camina mirando hacia atrás. Te cuentan todo lo que Dios hizo ayer. ¡Maravilloso! Yo quiero oír esa historia. Pero hay un problema. Este es el hoy, no es el ayer. Yo necesito que Dios haga algo para mí ahora. Necesito que Dios me dé dirección para el hoy. La tradición camina mirando hacia atrás. La tradición te deja atrapado en el ayer. Ahora, por favor, escúchame y ponme mucha atención. Dios no es un Dios de los muertos. Él es un Dios de los vivos. Es decir, Dios nunca envejece. Cada día es un nuevo día para nosotros, pero para Dios, Él nunca envejece. Él vive en la eternidad, sin tiempo. Él no está atrapado en el tiempo como nosotros sí. Ahora, la tradición. La tradición puede volverse una trampa. A la tradición le gusta leer diarios en lugar de ver relojes. ¿En dónde estamos ahora? Otra manera en que podríamos decir esto es, a la tradición no le interesa la hora que es, solo le interesa la hora que fue. Un hombre dijo alguna vez, mientras más viejo soy, más me gusta cómo eran las cosas antes. Pero el mundo no se detiene, sigue avanzando y sigue progresando. Y si nosotros vamos a ser usados por Dios, y si vamos a cumplir con nuestro destino, y si vamos a cumplir con el propósito de Dios,
Debemos aprender a movernos con Dios, a fluir con Dios hoy. ¿Qué está haciendo Dios hoy? Para David lo fue Goliat. No podemos hacerlo de la misma forma que ayer. Guerra tradicional. Se nos deben ocurrir nuevas ideas. ¿Cómo vamos a lograr este objetivo? Por ejemplo, hemos encontrado y descubierto nuevas oportunidades en el país de Irán. Por decir algo, nosotros muchas veces nos quedamos atrapados solamente en lo que dicen los medios y los noticieros y esas cosas, pero no dejes que el mundo moldee tu forma de pensar. Mejor confórmate al mundo de Dios. El mundo ha cambiado por completo en cuanto a comunicaciones se refiere. Y, por ejemplo, han aparecido lo que se llaman Biblias electrónicas, que es lo que estoy utilizando ahora mismo en mi iPad. Te aseguro que tú también lo utilizas, por ejemplo, en tu teléfono. Biblias electrónicas. Si tuvieran que adivinar qué país en todo el mundo tuvo más descargas de la Biblia electrónica en el primer mes, ¿qué país adivinaría? Probablemente nadie diría Arabia Saudita, pero esa es. Arabia Saudita, 150,000 descargas el primer mes, 100,000 descargas el segundo mes, más que ningún otro país en el mundo, descargando la Biblia. Y hablamos de un país donde hasta es ilegal tener una Biblia, pero no es ilegal tener un smartphone. Y encuentran maneras de hackear la información. He descubierto la oportunidad. Irán, ahora mismo, hay una iglesia emergente, hay una iglesia joven en Irán. El 70% de la población es menor de 30 años de edad. Es un país muy joven. Odian lo que el Islam les ha hecho porque les ha convertido en esclavos. Lo odian. Entonces hay varios cientos de miles, y eso como un mínimo estimado, nadie lo sabe con certeza. Algunos estiman que hasta puede ser 1,000,000 de estos jóvenes que se han convertido a Cristo y se reúnen en secreto, se reúnen en grupos pequeños. En Irán, por ejemplo, debes tener permiso para que aún 5 personas se reúnan. Sean cumpleaños, sea lo que sea, debes tener permiso del gobierno para que 5 personas se reúnan. Entonces, como ya dije, lo que están creando allá es un estado esclavo y los jóvenes de allá se están convirtiendo a Cristo. Y lo que la gente me dice es, llévales tus materiales, tradúcelos a su idioma, el idioma farsi, y digitalízalos, ponlos en la internet. Y aunque el gobierno ponga todos esos bloqueos para censurar los contenidos cristianos de los sitios web, hay buenos hackers. Saben cómo eludir todos los bloqueos y llegar a los contenidos que saben que están allí. Entonces yo veo todo esto y digo, ¡oportunidad! Y es así como debemos pensar. En lugar de pensar en cómo lo hacíamos ayer, ahora me dicen, ya deja de pensar en imprimir las cosas. Ahora piensa en hacerlas en formato digital y en ponerlas en internet. Es así como los alcanzarás. Debes buscar las oportunidades. Eso es lo que está haciendo David. Él está mirando a Goliat y dice, ahí hay una oportunidad para mí. Y aquí hay una tercera pregunta que quiero tratar. ¿Quién es Jehová? Esta fue una fuerza muy importante en la vida de David. No solo el hecho de conocerse es lo que le ayuda a identificar quién es Goliat, quién es Jehová, el Señor. Es a causa de la relación que tiene David con el Señor. Su atención no está puesta en Goliat, está puesta en el Señor. Y tú debes hacer lo mismo. Pon tus ojos en Jesús. Si pones tus ojos en la gente, destruirá tu fe. Si pones tus ojos en la gente, te vas a decepcionar. Si pones tus ojos en la gente, nadie sabe qué va a pasar en tu vida. Mantén tus ojos en Jesús. Quédate enfocado en Él. Para David, el Señor era su enfoque. Fue gracias a su fe en Dios que estuvo dispuesto a poner todo en riesgo. Ahora nosotros muy cómodamente leemos la historia sentados y es muy fácil decir, grandioso, ¿no? Pero David, él está poniendo todo en riesgo.
Y esto no es un juego. Él puede morir, pero él está dispuesto a morir por lo que él cree. Yo pienso que solo las cosas en las que verdaderamente creemos son por las que estamos dispuestos a morir. Ese es el fundamento de nuestra vida. David está enfocado en Dios. E incluso antes de enterarse de que hay un gigante, esa, sabes, ni siquiera fue la razón por la que había bajado al campo de batalla. Él bajó para ver a sus hermanos y una vez que está allá es cuando se entera de que hay un gigante allá abajo. La atención de David está puesta en el Señor su Dios. A causa de esto, él está dispuesto a arriesgar su reputación. La reputación de ¿qué estás dispuesto a arriesgar? ¿Qué estás dispuesto a confiarle a Dios para que haga? En la vida de David, todo está en riesgo. Estoy dispuesto a morir, si es que eso es necesario. No creo que él pensara que fuera a morir, probablemente, pero está dispuesto a morir. Es como los 3 jóvenes hebreos en el libro de Daniel cuando le dicen al rey: «Oh rey, sabemos que Dios puede librarnos de tus manos. Y si no lo hace, no sabemos, pero de algo sí estamos bastante seguros, que no nos inclinaremos ante tu ídolo». Ese es el tipo de fe que David tiene. No sabe cómo va a resultar, pero ese es el riesgo que se involucra, el riesgo de alcanzar, el riesgo de la fe. Pero él está dispuesto a arriesgar la vida gracias a su fe en el Señor. Algo que he notado de esta historia y que es por demás interesante: cuando mata al gigante, la Biblia dice que después le corta la cabeza y luego puedo ver cómo este adolescente de solamente 17 años, ¿verdad?, es de pie sobre el pecho del gigante. En una mano sostiene la espada ensangrentada y en la otra mano la cabeza del gigante. ¿Pero qué hace con esto? La Biblia dice que lleva la cabeza de Goliat a Jerusalén. Es un pensamiento interesante. Como por qué habría ido a Jerusalén. Ahora, si le preguntaras, probablemente no sabría bien qué responderte, le faltarían palabras. Solo sé que esto era lo correcto, esto se supone que debía hacer. Sin duda fue Dios quien le impulsó para hacer todo esto. En realidad, Jerusalén había sido una ciudad jebusea durante todos los días del rey Saúl. Saúl nunca la conquistó. Había sido una fortaleza jebusea, una ciudad jebusea, no una ciudad israelita. Lo que David está diciendo, yo regresaré algún día a esta ciudad. Yo volveré algún día a Jerusalén y la transformaré en mi ciudad capital. Vaya, solo el Espíritu Santo pudo haberle impulsado a hacer algo así, porque esta es una imagen de Jesús, el Hijo de David. Él algún día va a regresar a esta tierra. ¿Tú lo crees? Yo lo creo de todo corazón, que Jesús, Rey de Reyes, Señor de Señores, algún día volverá a esta tierra. ¿Y dónde va a ser su ciudad capital? Es lo que llamamos la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén es una declaración profética de su vida. Yo volveré algún día, y lo hizo algunos años después. Yo regresaré a Jerusalén y la convertiré en mi ciudad capital. ¿Qué historia tan más tremenda? Todos los detalles aquí son fantásticos, pero lo que a mí más me anima es que Jesús volverá. Eso lo creo de todo corazón y es por eso que vivo como vivo y hago lo que yo hago. Jesús dijo que este evangelio será predicado a todas las naciones para testimonio y entonces vendrá el fin. Yo quiero terminar esta tarea que Él nos encomendó hacer, completarla e irnos a casa, a la Nueva Jerusalén, y estar con Él por siempre, vivir con Él. Y esta es la historia del feo gigante que David mató con la honda y la piedra.